Hay muchas historias en el canal que seguramente te han dejado sin palabras, pero el caso que te narraré este día es muy diferente del resto, pues detrás de ella se escondía una enfermedad silenciosa que únicamente le da a las mujeres. No es mortal, o al menos eso afirman los psiquiatras. Es más bien peligrosa para todos aquellos que rodean a la afectada. Primero, ¿quién es ella? Pues es nada más y nada menos que la protagonista del video, cuyo nombre es Andrea Pia Kennedy, quien nació el 2 de julio de 1964, en Hallsville, Texas. Era la menor de los 5 hijos de Jura Kellen Cullen, una inmigrante alemana, y de Andrew Emmett Kennedy, que tenía raíces irlandesas, quienes desde su llegada a Texas mostraron su devoción al cristianismo. De su infancia no se sabe nada, pero lo que sí es conocido, y que se dice tuvo mucho que ver con su desequilibrio emocional, fue el desorden alimenticio que tuvo en su adolescencia, que era acompañado de una profunda tristeza que nadie lo notó, sino hasta que le confesó a uno de sus amigos que había intentado quitarse la vida. Ninguno de sus padres se enteró de lo anterior, pues a ellos les interesaba que fuera educada y dedicada en cuerpo y alma tanto a sus creencias religiosas como a sus estudios, algo que acató a la perfección, pues era la mejor en su clase en la secundaria Milby, y llegó a obtener el título de capitana del equipo de natación. Luego pudo ingresar a la Universidad de Texas, donde cursó la carrera de enfermería, y tras salir de ella en 1986 ejerció con éxito su profesión, hasta 1994 en el Centro Oncológico Anderson, en donde llegó a ser querida y respetada por sus compañeros. En el amor no le iba tan bien como en su vida laboral, pues tuvo varias decepciones, una de ellas a los 24 años, donde volvió a recaer en un intento de atentar contra su vida, pero un año después, en el verano de 1989, su vida cambió cuando conoció a Russell Yates, quienes terminaron por enamorarse al verse diariamente por ser vecinos de un complejo de apartamentos llamado Soundscape. Tanto era el amor que se tenían los jóvenes que al poco tiempo se mudaron a un mismo apartamento, y para el 17 de abril de 1993 decidieron casarse. Toda la perfección en la pareja, compartían muchas ideas, sobre todo una en especial, que querían tener tantos bebés como la naturaleza se los permitiera, y para iniciar con su proyecto compraron una casa de 4 habitaciones en Friendswood, bastante amplia para ellos, pero que con el tiempo se llenaría de risas de pequeños. Y sus deseos fueron tan fuertes que Andrea no tardó en quedar embarazada de su primogénito, el 26 de febrero de 1994, a quien llamaron Noah Jacob. La pareja no podía estar más feliz, pero justo en ese momento, Russell, o Rusty como también era conocido, quien era un experto en computación de la NASA, fue requerido para vivir por 6 meses en Florida. No sería sencillo, pero el ingreso que recibía por ese trabajo anualmente era de unos $80,000, y si pensaban en agrandar su familia no podían desaprovechar la oportunidad. Así que se trasladaron los 3 a este estado, y se instalaron en una pequeña casa rodante. La decisión fue sabia, ya que un año después, para ser más específica el 15 de diciembre de 1995, su segundo hijo John Samuel nació en Florida, y 2 años más tarde, el 13 de septiembre de 1997, Paul Abraham llegó a este hogar donde imperaba el amor. Ya para ese entonces Andrea había dejado su empleo y solo se dedicaba a su familia, lo cual fue bien visto por su esposo. Y la suerte estaba de su lado, porque a Rusty le ofrecieron otra oferta para volver a Houston, y por supuesto que Andrea fue la más encantada porque regresaría al sitio que había soñado para que sus hijos crecieran. Hasta ese momento la vida de los Yates parecía de ensueño, y esta fotografía habla por sí sola. Todos irradian felicidad, pero había alguien que no le estaba pasando bien, y esa era Andrea, que según cuentan los psiquiatras dentro de su cabeza las cosas estaban mal, ya que con cada hijo el trabajo se acrecentaba, y la idea de ser madre ya no era favorecedor. Y los problemas se agravaron el 15 de febrero de 1999, con el nacimiento de Luke David, el 4º hijo varón. Andrea en todo momento estaba irritable, y en repentinas ocasiones la ansiedad no la dejaba en paz. Intentaba pedir ayuda, pero no sabía quién. Y para muestra, es que el miércoles 16 de junio de 1999, llamó a su marido porque estaba extremadamente ansiosa y no podía controlarse. Su esposo quiso calmarla por teléfono, pero le fue imposible, así que no tuvo más opción que ir donde estaba ella, y al llegar, Andrea estaba fuera de sí, temblaba y se mordía las yemas de los dedos. La mujer intentó comunicarse con él, pero ninguna palabra entendible salía de su boca, hasta que en un momento,
logró decirle que necesitaba ayuda urgentemente. Rusty no sabía qué sucedía con Andrea, y la mejor solución que encontró fue llevar a su mujer y a sus 4 chicos a casa de sus suegros. Creyó que estaría mejor contenida, pero estaba muy lejos de haber acertado, pues esa misma tarde, mientras el resto de la familia dormía la siesta, la ansiedad volvió a atacarla, y sin poder contenerse tomó aproximadamente 40 tabletas de un poderoso sedante que pertenecía a su padre. Totalmente aturdida fue llevada a un hospital hasta que la regresaron a su estado normal. Pero esa no sería la primera, ni la última vez, y me refiero de esta manera porque en varias ocasiones tuvo que ser internada en establecimientos psiquiátricos, donde le recetaban medicamentos para controlar su estado, mismos que no sirvieron, ya que 3 semanas después, Rusty enfrentó otra escena pavorosa. La encontró en el baño de su casa mientras apretaba un cuchillo contra su propio cuello, y le rogaba que le permitiera hacerlo. Andrea ya se encontraba en un estado crítico que ni los medicamentos la ayudaban. Por ello, una vez que los médicos la estabilizaban, la enviaban a su casa indicándole que no dejara de tomarlos. Después de tantos sustos y peripecias, Rusty decidió que era momento de trasladar a su familia de la enorme casa rodante a una tradicional. Notaba que su esposa no estaba bien y quería tener bajo control su salud. Por esto se instalaron en un barrio en las afueras de Houston, pero aquella estabilidad que buscaba el hombre jamás llegó. Por el contrario, empeoró. ¿Pero de dónde venía este comportamiento tan agresivo y preocupante? Pues te explico que luego de someterla a estudios psiquiátricos, obtuvieron que Andrea padecía psicosis posparto, una enfermedad que afecta a 1 de cada 1000 mujeres en el mundo, y que insisten médicos, no hay que confundirla con la depresión posparto, pues mientras esta se caracteriza por la dificultad de vincularse con el bebé, la psicosis posparto es una afección poco común que orilla a la madre a estar desorientada, confundida, y tiene pensamientos obsesivos hacia su bebé, sin dejar a un lado, que es mucho más peligrosa. Justamente por este diagnóstico es que la doctora Eileen Starbridge, primera psiquiatra de Andrea, le sugirió que lo mejor era no tener más hijos, porque con cada parto le garantizaría a Andrea que su enfermedad se agravara, lo cual no fue acatado, pues fueron padres de 4 niños y una niña. Era un acto irresponsable, pero a quien se le atribuyó más fue a Rusty, primero porque Andrea no estaba apta para tomar decisiones, y después porque su religión jugaba un papel muy importante en la anticoncepción, lo cual no era bien visto. Y de hecho, la peor decisión que pudieron tomar, dicen los médicos, fue dejar en marzo del año 2000 el tratamiento médico, tras enterarse que estaba embarazada de Mary Deborah, ya que todo se complicaría. Además, con la muerte del padre de Andrea, el 12 de marzo del año 2001, le provocó un derrumbe psicológico que la llevó a lastimarse y a leer la Biblia con obsesión. Andrea en esta etapa tuvo un cambio drástico. Dejó de darle de comer a la bebé, dejó de hablar, y sus intentos de quitarse la vida, según su psiquiatra, eran a diario. Uno de estos episodios se dio el 3 de mayo de 2001, cuando Andrea llenó la bañera hasta el tope, lo cual era parte de su estado catatónico. Pero lo que jamás pensaron es que por su cabeza ya no pasaba la idea de acabar con su vida, sino ahora era para finalizar con la de sus hijos. Nadie notaba que a quienes tenía en la mira eran sus pequeños. Se llegó a solicitar que la vigilaran permanentemente, y por una demora la tragedia en esta casa se hizo presente. Se cuenta que Rusty tenía que preparar una presentación sobre el progreso del sistema de instrumentación del vehículo espacial para el que trabajaba en la NASA, razón por la cual acudió muy temprano a la oficina. Rusty, siguiendo las indicaciones del médico de Andrea, le pidió a su madre Dora que lo reemplazara mientras él volvía, pero al no avisarle con tiempo, Dora le dijo que llegaría 1 hora después. Rusty pensó que sería bueno dejarla sola con los chicos. Solo sería un breve tiempo, pero le ayudaría para no ser tan dependiente de la ayuda externa. Así lo hizo, y se despidió de sus hijos resaltando que los amaba, palabra que nunca más les volvería a decir, pues aquel día bastaron 60 minutos para que Andrea, quien en aquel entonces tenía 37 años, ahogara 1 por 1 en la bañera, que días atrás había llenado para un único fin, para acabar con la vida de sus 5 hijos. De acuerdo con los servicios de peritaje, el primero fue Paul, de 3 años, a quien puso boca abajo en la bañera llena de agua, hasta que el niño dejó de luchar por su vida. Lo sacó y lo llevó a la cama matrimonial, luego lo colocó boca arriba y lo tapó con una sábana. Siguió con John, de 5 años, a quien llamó tiernamente para que no se negara.
El niño entró al baño y con muchos intentos se resistió, pero ella consiguió introducirlo al agua. El cuerpo de John también fue llevado a la cama donde estaba Paul, lo tapó con la misma sábana y buscó a su siguiente víctima, a Luke de 2 años, con quien usó la misma técnica que terminó con su vida. Un hecho escalofriante que también fue confirmado por la propia Andrea, que aseguró que todo ese tiempo, la bebé estuvo junto a ella en su sillita infantil. Lloraba inconsolablemente hasta que su mamá la sostuvo entre sus brazos. Y sin ser más descriptiva, Mary Deborah murió. El cuerpo de la bebé quedó flotando dentro de la bañera. Solo le faltaba Noah, el más grande de sus hijos, que al ser llamado inmediatamente entró al baño, pero sus ojos se abrieron aún más al ver a su pequeña hermanita flotando. Entonces confrontó a su madre y citando sus propias palabras le dijo, a lo que ella se puso de pie y sujetándolo fuertemente del brazo comenzó a jalonearlo. El niño de 7 años, entendiendo lo que quería hacer su mamá, intentó correr, pero lo arrastró hasta la bañera para proceder a asesinarlo. Noah fue quien más luchó por su vida, pues duró 3 minutos hasta que lo venció Andrea. Al niño lo dejó dentro del baño, mientras que a Mary Deborah la colocó en los brazos de su hermano John como si le estuviera cargando. A las 9:48 de la mañana, Andrea Yates llamó al 911 y le informó a la operadora que necesitaba que alguien fuera. No quiso explicarle a la policía lo que había hecho, pero ante las reiteradas preguntas de la telefonista, solo les informó que estaba enferma. 8 minutos más tarde, llamó a Rusty, que aún estaba en su oficina junto a 3 compañeros, y le pidió que volviera a su casa pues era urgente que se presentara. El hombre, alarmado pues no tenía ni una hora de haber salido de su casa, le preguntó qué había sucedido, pero obtuvo una serie de respuestas que en un principio no entendió. Rusty, esa misma mañana, según expertos, contribuyó al estado grave en que ya se encontraba Andrea, pues le dio su dosis diaria de medicamento cuyo gramaje era de más de 500 miligramos, además de un potente somnífero que solo la mantenía aturdida. Entonces pensó, es parte de las reacciones del medicamento. Pero un dolor fuerte en el pecho le informó que algo no estaba bien en su casa, por lo que llamó desesperado a su madre y le pidió que se apurara en llegar, que algo grave había pasado. Pero mucho antes de que llegara Dora, un oficial arribó a la casa en la calle Beach Cover Lane, número 942, al sur de Houston, cuyo nombre era David Knapp. Bajó del vehículo y se encontró en la puerta de la casa de una sola planta y de ladrillo a una mujer de cabello castaño y largo, a quien le preguntó si era ella la que necesitaba ayuda de la policía. Y Andrea, con una mirada fija sobre el oficial, le dijo sin titubear. David Knapp, con nerviosismo, preguntó dónde estaban. En la cama, contestó Andrea. El oficial ingresó a la vivienda para comprobar la confesión. Caminó por un pasillo alfombrado y vio muchas fotografías familiares así como juguetes esparcidos, y en la cocina había algunos platos con restos de comida. Fue entonces cuando dio con la alcoba, y antes de ingresar vio un pequeño brazo sobresaliendo por debajo de la sábana. Se acercó, y haciendo un gesto de horror, vio a los 4 cadáveres de los infantes sobre la cama, mientras que su 5.º hijo estaba en la bañera sin signos vitales. 9 minutos después la casa se llenó de policías, y Andrea permanecía en un sillón azul mientras la interrogaban. Fue entonces cuando un grito desgarrador se escuchó por la casa. Era Rusty, que al levantar las cintas amarillas preguntó. Entonces uno de los oficiales se acercó y le explicó lo que había ocurrido. El hombre cayó al suelo llorando y golpeando el piso con sus puños gritó. Esta situación fue muy difícil para Rusty, que había pensado una casa segura para sus hijos. Por ello los enchufes estaban protegidos. Los bordes y ángulos peligrosos de los muebles fueron cubiertos para evitar golpes. Los productos de limpieza estaban bajo llave. Y lo único que no se perdonaba es que nunca los protegió de su madre. Andrea fue interrogada y su juicio comenzó en 2002, donde llegaron a preguntarle si lo había hecho porque estaba enojada con ellos, a lo que respondió que más bien era porque ya no se sentía una buena mamá y necesitaba ser castigada al no educarlos correctamente. Durante las audiencias muchos solicitaron la pena de muerte, pero se negó cuando su defensa alegó locura. Otro aspecto que se cuestionó es que fue acusada de 5 cargos de asesinato en primer grado, con la posibilidad de pedir la libertad condicional al cumplir los 40 años de cárcel. Pero el 6 de enero de 2005 la condena fue revocada por un falso testimonio, que influyó en su condena, por lo que se celebró un nuevo juicio.
para finalmente concederle la libertad bajo fianza, con la condición que fuera admitida en un centro de tratamiento de salud mental. El 26 de junio de 2006, después de 3 días de deliberaciones, Andrea Yates se comprometió a ser internada en la institución que la admitiera, siendo el centro mental de baja seguridad de Kerrville, en Texas, el lugar donde vive hasta el día de hoy. Pero el caso no termina aquí, ya que la enfermedad mental de Andrea no era ajena a su familia. Su padre y hermano habían sufrido depresión. Su madre era alcohólica paranoica, debido a una situación que vivió en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Pero a pesar de esta situación le pedía a su yerno que no dejara a su hija a cargo de sus nietos, ya que en más de una ocasión dio señales que no era una buena madre, pues contó que un día trató de ahogar a Mary Deborah mientras la alimentaba, solo que Rusty nunca le hizo caso. Otra información que salió a la luz es que Rusty, después del crimen, fantaseó con tener más hijos con su mujer. Pensó una maternidad subrogada o una adopción como soluciones para su destruida familia, a lo que los abogados y los psiquiatras tuvieron que convencerlo que sus creencias religiosas procreadoras no serían posibles. Rusty, en su defensa, aseguró que era mentira, y además que nunca le dieron a conocer que su esposa, al ser psicótica, podía ser un peligro para sus futuros hijos, ya que de saberlo, jamás habría tenido ni uno solo con ella. Ambos tienen vidas distintas. Rusty se casó tras obtener el divorcio en 2004 y fue padre de un niño, pero al poco tiempo su esposa disolvió el matrimonio. Y por su parte, Andrea recuerda a sus hijos con cariño, pero hay algo que desde que inició su enfermedad no puede olvidar, y es esa voz que le pedía que entregara a sus pequeños, pues estaban condenados a perecer en el fuego del infierno. También afirmó que Satanás había influido en sus hijos y los había hecho desobedientes, y la solución para que fueran al paraíso era acabar con su vida. Hasta ahora se sabe que el detonante fue la psicosis posparto, que surgió luego de su primer embarazo, pero sus familiares aseguran que Rusty tuvo mucho que ver, pues solo se dedicó a proveer, a procrear, y la ignoró cuando más lo necesitaba. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.